Perú perdió con Brasil, perdió 1-0 en la última jugada del partido. Por supuesto que hay mucha bronca por lo que hizo el equipo desde estrictamente defensivo, ¿no? Por lo que hizo el equipo desde lo que tiene que ver con el sacrificio, con lo que tiene que ver con el apoyo de uno a otro, porque el partido básicamente hay que valorarlo desde lo que hizo la selección de Juan Reynoso desde ese aspecto, desde el defensivo. Teniendo en cuenta que estaba Brasil enfrente, teniendo en cuenta la cantidad de ausencias que hay, algunas por lesión, otras por decisión del técnico, teniendo en cuenta las bajas que se sumaron justamente durante esta convocatoria, la de Aquino, la de Santa María, la de Christopher González, por ejemplo, por citar algunas. En definitiva, creo que hay que partir el análisis en varios puntos, ¿no? El primero tiene que ver con una deuda que está vinculada a lo que Perú ha mostrado no solamente hoy, porque si hablásemos de este partido, por la cantidad de ausencias, debuts, hoy Cartagena jugó su primer partido como titular en un proceso de clasificación al Mundial, aunque no lo crean, aunque no parezca. Cartagena siempre había sido de esos futbolistas que entraban para auxiliar, para reemplazar a alguien en el medio campo, para entrar en minutos calientes y lo había hecho de muy buena manera. Hoy hizo un buen partido hasta el minuto en el que estuvo. Y creo que demostró que puede ser utilizado también como titular en esa posición, en la de 6, en la de destructor, en la de alguien vinculado al aspecto de recuperación, al aspecto defensivo, cuando le toca meterse entre los centrales. En definitiva, esto no tiene que ver únicamente con el partido de hoy, esta deuda, esta preocupación que surja a partir de que no hayamos pateado al arco, del poco juego interior que tiene esta selección, que creo que es el común denominador desde que ingresó Juan Reynoso como técnico, porque, como dije, no es solo de este partido, con las implicancias que había de que sea Brasil, de que hay ausencias, de que había una necesidad de mejorar respecto al mal partido que hicimos en Paraguay, muchos puntos, ¿no? Sin embargo, esta es una tendencia ya que se viene dando en la era Reynoso. En 6 partidos hemos rematado 3 veces al arco y eso es lo que preocupa, ¿no? Necesitamos mejorar y mucho en ese aspecto. La creación, la generación de jugadas de peligro. Hoy se hacía todo más complicado porque jugar con Paolo Guerrero a tanta distancia del arco rival de una u otra forma nos complica las posibilidades de contragolpe, por ejemplo, ¿no? Porque sería llevar a Paolo a una instancia en la que tiene que recorrer muchos metros y a altas velocidades, no solamente para atacar, sino también para regresar y mantener ese bloque junto del equipo a la hora que no tenía la pelota. Y en definitiva, lo que había expresado, por lo menos en el análisis previo del once titular, un video que colgué aquí también en el canal, que tenía que ver con la elección de Polo y López, ¿no? Que para mí son dos jugadores que te ofrecen una misma virtud que está vinculada evidentemente a la velocidad de uno y otro por los costados, pero no necesariamente son futbolistas que iban a mejorar el juego interior de la selección, teniendo en cuenta que no tienen las características de venir al medio para asociarse, son más futbolistas para atacar con velocidad. El problema del primer tiempo es que había jugadas como para que conduzcan a velocidad, pero se terminaban encerrando, ¿no? Porque no llegábamos con la cantidad necesaria de futbolistas como para poder asociar, por ejemplo, en el último tercio de la cancha de Brasil. Y en ese sentido es que no logramos nunca inquietar a Erso, por ejemplo. O sea, una postura de momentos que tenía que ver con una presión sobre los costados, que tenía que ver con una presión individual también que se hizo al comienzo del partido, que generó algunas fallas en Brasil en cuanto a la salida. En fin, esa es una deuda que Perú tiene que trabajar de cara a lo que se viene en Santiago contra Chile en octubre y después contra Argentina en Lima. Porque en definitiva no podemos ser un equipo que solamente defiende, que ha demostrado que puede llegar a estar a la altura más allá de todas las circunstancias marcadas, ausencias, etcétera. Rival, jerarquía del mismo, etcétera, ¿no? Entonces, este es un equipo que creció, creo, en materia defensiva respecto a Paraguay. En Paraguay pienso que la pasamos peor, sobre todo en el primer tiempo, en el que fuimos ampliamente superados por el equipo de Barros Esqueloto, en el que la deficiencia de Paraguay y la gran capacidad de Galese como arquero justamente
impidieron que Paraguay llegue al gol. Eso más la deficiencia, evidentemente, en la definición del equipo del técnico argentino. Hoy creo que hay que valorar algunos aspectos. Me gustó mucho más Perú en el segundo tiempo que en el primero, sobre todo en materia defensiva, ¿no? Porque en el segundo tiempo, en el primer tiempo, creo que Perú salió a una altura determinada, que era lo que uno pensaba que tenía que hacer para dejar mucho más lejos a los extremos, en este caso Rafinha y Rodrigo, y que Neymar tenga que la necesidad de retroceder para jugar desde muy lejos de nuestro arco. Creo que se logró, pero evidentemente Brasil, con su jerarquía, con la cantidad de gente que lleva el ataque, con su capacidad técnica, con su capacidad táctica también, nos metió durante muchos momentos y encontraba siempre un jugador perfilado, siempre un jugador libre. Y de hecho generó algún tipo de zozobra, ¿no? Dos goles, los primeros dos de remates, bien anulados por posición adelantada, primero Neymar, después de Richarlison, milímetros, ¿no? Lo de Richarlison, pero en definitiva una jugada que nos asustó porque se demoraron y mucho en revisarla, cosa que no pasó en otros partidos de esta fecha, por lo menos de clasificación al Mundial, pero de una u otra forma mostraba una cara de Brasil que podía complicarnos, sobre todo con esa pelota larga a la espalda de los centrales, y eso tenía que ver con la altura en la que Perú había salido a encarar el partido, que a mí me gustó, ¿no? Porque no necesariamente era una postura de vamos a jugarlo más cerca de Galese. En segundo tiempo retrocedimos un par de metritos, pero se hizo mejor, ¿por qué? Porque ya no le permitimos el uno contra uno, por ejemplo, a Rafinha, no le permitimos el uno contra uno a Rodrigo, impedimos que haya también un 2 contra uno por banda, y creo que eso lo hizo bien Perú para destacar en materia defensiva. La labor de Corso en lo individual, la labor de Tapia en lo individual, muy buenas, muy bueno de Cartagena también, impecable, desde la destrucción, desde la recuperación, desde lo defensivo. Rendimientos altos. Galese no tuvo que ser una gran figura, por ejemplo, en este partido. En el segundo tiempo, de hecho, no tuvo mucha participación, salvo un remate de Rafinha de lejos que la saca arriba Pedro Galese. El primero tampoco, pero generaba un poquito más de zozobra lo que podía llegar a ser Perú desde lo defensivo, porque Brasil en definitiva encontró algunos espacios en que supo ocupar, sobre todo cerca a nuestra portería. Pero una virtud, no dejarle a estos monstruos que en lo individual te comen, te enfrentan, van, se meten en el problema. Y son monstruos porque evidentemente cuando se meten en los problemas, normalmente tienen un alto porcentaje de acierto justamente en ese tipo de jugadas. Pero creo que hizo bien eso. Doblar la marca por los costados, no permitirle el uno contra uno por banda a Brasil, con la calidad y jerarquía de esos jugadores en mención, porque obligamos a Neymar a retroceder muchos metros, lo obligamos a jugar incómodo, lo obligamos a estar siempre obligado a una gran jugada individual, por supuesto, y creo que de manera escalonada supimos frenarlo. Todo eso tiene que ver con lo defensivo. Después, los cambios de Reynoso creo que fueron buenos hasta el segundo. Entró Grimaldo para darle algún tipo de frescura al equipo, creo que entró bien Grimaldo. Había una estadística que estaba vinculada, que fue el jugador peruano que más veces enfrentó desde lo individual a un brasileño. Después creo que hay que valorarlo desde eso, ¿no? Desde que haya tenido el ímpetu, las ganas, los huevos de querer enfrentar siempre a la defensa brasileña, ¿no? No salirse del problema con un pase al costado y punto. Creo que hay que valorarle esa intención a Grimaldo porque después estaba prácticamente obligado a hacer una gran jugada a 60 metros del arco rival y era difícil lograrlo, era difícil conseguirlo. Entró bien Castillo también. Cartagena tenía a María, ya no podía pegar con la violencia que quizás había tenido en el primer tiempo, con la agresividad en todo caso, más que la violencia, con la agresividad con la que había marcado. Entró Castillo y lo hizo bien, creo que entró con una agresividad importante, entendió el partido que tenía que jugar, porque Castillo es un futbolista que le gusta y mucho, el control del juego desde el pase, asumir una postura quizás mucho más ofensiva, pero el partido no pedía quizás eso, y entendió muy bien que había que recurrir a más tiempo para ser un jugador agresivo, defender, que para generar situaciones de peligro. El cambio que no entendí en el momento fue el ingreso de Ruiz Díaz, porque creo que el partido no pedía a un jugador como Ruiz Díaz, por varios motivos. El primero porque normalmente cuando uno pone a un jugador como Ruiz Díaz es porque piensa y establece que su equipo le falta definición.
¿no? Porque Ruiz Díaz es un especialista en la definición, más allá de que con la camiseta de Perú no lo haya demostrado, pero sí lo ha hecho en sus clubes. Si tú uno ve solamente la característica de Ruiz Díaz, dice, es un jugador para definir. Y no estábamos generando situaciones como para definir. Reynoso explicó en la conferencia que quizás buscaba como una diagonal, un pique al vacío, ganar una opción con Raúl Ruiz Díaz, pero era difícil también ese tipo de acciones porque Perú recuperaba la pelota muy cerca a Galese y lo que pasó en los últimos minutos, en los que estuvo Ruiz Díaz, fue que empezamos a sacar la pelota del problema, del lugar donde Brasil se hace importante. Y en ese sentido buscábamos siempre la fricción de Paolo arriba o que pueda ganar alguna falta, de hecho lo hizo. Entonces no era un partido como para Raúl Ruiz Díaz. El partido quizás era para alguien con mejor pie, que reciba, que pueda habilitar algún desmarque de Grimaldo por la derecha, otro de López por izquierda, que estuvo también impecable desde lo defensivo. Muy bueno el trabajo de Marcos López de lo defensivo. Porque hoy hay que valorar todo, casi todo sobre ese punto, ¿no? Sobre lo defensivo. Quizás el ingreso de Piero Quispe, quizás el ingreso de Sergio Peña, en fin. Pero bueno, puso a Ruiz Díaz y ya está. Lo que uno no entendía, pero en definitiva ya estaba dentro del campo, algo podía generar, quizás alguna acción, alguna jugada, pero en definitiva que estaba en la imagen del gol. En la imagen del gol porque explica Reynoso en la conferencia que él mandó a Ruiz Díaz a marcar esa pelota al vértice, ¿no? En el córner en contra. Y uno normalmente ve que Alianza, por ejemplo, por acá ejemplos, cualquier ejemplo. Alianza manda Barcos, un jugador de talla, de potencia física, de buen cabezazo, a esa pelota, al vértice. El primer jugador que ataca la pelota es Barcos, libre. En la UBA Valera, cuando no está Barcos en Alianza va Sabac. En la UBA Valera, que es un buen cabeceador, un jugador que ataca muy bien ese tipo de pelotas, que saca todo lo que viene a su altura. Y la crítica va por ahí, ¿no? Porque el técnico haya mandado al jugador más chato y de menos fricción a pelear esa primera pelota que iba al vértice. La gana Marquinhos, nos hacen el gol y en definitiva terminó siendo el gran error de Juan Reynoso en el partido. No coincido con quienes mencionan que lo más fácil es buscar un culpable. Creo que la responsabilidad primero es de Juan Reynoso, pero en definitiva la jugada se da y lamentablemente encuentra a Ruiz Díaz en esa posición y es una realidad. No es por culpar a Ruiz Díaz de la derrota, pero sí es un error manifiesto, parte de la realidad, que evidentemente hace que Perú termine fallando, probablemente en la única jugada de pelota parada, porque habíamos estado marcando muy bien las mismas, ¿no? Quizás el gol de Richarlison es una jugada con pelota dominada, con pelota en juego, no es una situación de pelota parada, y creo que Perú lo había hecho bien y estábamos probablemente destacando esa acción. En definitiva, coinciden los errores y se da la acción del gol que nos deja con mucha bronca porque era un punto ganado, ¿no? A partir de lo que había hecho el equipo, el sacrificio, la marca. Creo que se hizo un partido más allá de la deuda ofensiva que tenemos y que ya se ha vuelto tendencia y que explicamos al inicio del video. Creo que el partido Perú lo planteó para no perderlo, lo planteó para sacar un punto, lo estaba logrando y en definitiva la bronca es porque un error de concepto, ¿no? No un error no es un error combinado en el que convergen virtudes del rival o aciertos del rival y errores de los nuestros, sino un error muy marcado, muy evidente. Y la bronca viene por ahí también, ¿no? Más allá del resultado. En fin, creo que igual Perú mejoró en términos defensivos de un partido a otro. Este no lo tuvimos que sufrir, más allá de lo que sufrir, me refiero a que, bueno, todos los partidos sufrimos, ¿no? Sobre todo si está empatando con Brasil al último minuto, pero no tuvimos que sufrirlo desde el UF constantemente, como sí pasó en Paraguay, por ejemplo, sobre todo en el primer tiempo. En definitiva, un resultado negativo, pero sí creo que hay una evidencia y una tendencia a que a este equipo le está costando mucho generar situaciones de gol, ser un equipo peligroso en ataque. Y yo lo había hablado antes y creo que vamos probablemente a necesitar la frescura de algunos futbolistas
como Grimaldo, como Quispe, que nos den algo diferente, ¿no? Desde lo individual. No todo lo vas a llegar a generar en ataque desde lo estrictamente táctico, desde lo planeado. Este tipo de jugadores tienen planes propios en la cabeza, porque inventan, porque generan, porque crean, porque van y enfrentan problemas. Y creo que en la medida que sigan creciendo, van a tener más espacio en esta selección. Y coincido con lo que dijo Vales al final del partido, ¿no? Los que están van a tener que ganarse ese lugar. Y los que no estuvieron van a tener que hacerlo. Ojalá que el mes que falta para el siguiente partido, que es con Chile en Santiago, eh, pueda servir para que futbolistas como Cueva, por ejemplo, se recupere. Ojalá que sea así. Y si no, nos tocará encarar 2 partidos más contra Chile en Santiago y Argentina en Lima, con los futbolistas que estuvieron en esta convocatoria, que creo que se sacrificaron y dieron todo como para sacar dos, 2 puntos. No se logró, la sacamos barata en Paraguay. Creo que en este partido hicimos lo necesario como para ganar un punto y nos vamos con las manos vacías. Pero en definitiva creo que desde el aspecto defensivo se mejoró. Bueno, nada, cumpliendo un análisis rápido quizás, quisiera que sea más detallado, pero el cansancio también apremia. Estuvimos de temprano con toda la cobertura de Movistar TV, Movistar Deportes, de todos los partidos. Y bueno, Perú es sexto. En este momento está en posiciones de clasificación, pero para nada todavía satisfechos, ¿no? Ni desde los resultados, ni desde el juego en general, porque hay que valorar todo, no solamente si defendimos bien. Les mando un abrazo, cuídense mucho, gracias por verme como siempre.